Muy buenas noches, bienvenidos a este primer Ágora de la temporada aquí en 7 Televalencia, un programa de debate, un programa de análisis en el que hoy vamos a tratar un tema que preocupa y mucho a la sociedad. 3 letras, RSC, las siglas de Responsabilidad Social Corporativa. Hoy aquí en Ágora, en este plató, tenemos unos invitados de excepción que nos van a intentar explicar en qué consiste esta responsabilidad social corporativa. Nos hacemos muchas preguntas sobre qué es, cómo funciona y cómo lo aplican las empresas hoy en día. Vemos un vídeo en el que vamos a intentar esclarecer un poco cuáles son las líneas que vamos a seguir en el programa de hoy. Después presento a los invitados y nos ponemos ya manos a la obra. Desde hace unos meses la actualidad informativa pone sobre la mesa unas siglas RSC, es decir, la responsabilidad social corporativa. Es una forma de dirigir las empresas basada en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad en general. Esta fórmula aportaba nuevos augurios para todas las comunidades y quien aplicase esta disciplina saldría ganando, pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que la realidad ha sido otra bien distinta a causa de la última gran crisis económica cuyas consecuencias continúan notándose. Pero ¿es realmente efectiva la RSC? ¿Las empresas de hoy en día siguen apostando por un modelo que al parecer está obsoleto? ¿Deben las multinacionales adaptarse a los nuevos tiempos? Y sobre todo, ¿de qué manera afecta la responsabilidad social corporativa a nuestro día a día? Muchas son las preguntas alrededor de un tema que preocupa tanto al sector público como al sector privado y que esta noche, en el primer Ágora de la temporada, vamos a desgranar con un nutrido grupo de expertos en la materia. Hoy en Ágora debatimos sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas. Para hablar de este tema y entenderlo mejor, nos acompañan el director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Paco Álvarez. Buenas noches, bienvenido. Después está el presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles y director general Ética, Fernando Ibáñez. Buenas noches, bienvenido. Ahora el profesor titular, también lo tenemos con nosotros, de Ética Profesional, Ética de la Empresa y Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación EDNOR, José Félix Lozano. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. Y la directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Ribera Salud, Angélica Alarcón. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Creo que ya tenemos que ponernos manos a la obra para intentar explicar, intentar esclarecer qué es esto de la responsabilidad social corporativa. No sé si los caballeros de la mesa estarán de acuerdo en que las damas primero. Angélica, ¿qué es exactamente la RSC? Bueno, se le podrían dar muchísimas definiciones y tenemos aquí a expertos y teóricos de la materia que seguro que lo van a aportar. Desde el punto de vista más práctico, desde la experiencia de la empresa, siempre se ha definido como la manera como la empresa devuelve a la sociedad parte de lo que la sociedad también le entrega, ¿no? Esta es como una definición muy clásica y muy tradicional, ¿no? Hoy en día yo creo que las empresas, ya es una obligación apostar por la RSC, no hay opción. Antes era una opción, hoy en día es ya una obligación y realmente es la manera como las empresas tratan de impactar de una forma positiva en la sociedad, de aportar también valor a la sociedad y obtener algo más allá de la rentabilidad económica, ¿no? Esta visión mercantilista de obtener un beneficio económico ha quedado ya en un segundo plano y las empresas quieren un retorno que no sea solamente económico. ¿Esta responsabilidad social corporativa sería para las grandes empresas? ¿Sería para todas las empresas? Angélica decía que es una opción ya obligatoria para todas las compañías, es decir, que el 100% de las empresas ya ponen en marcha la RSC. Yo creo que es interesante que empecemos también por situar el acrónimo de RSC, que es el que empezó todo. Pero yo creo que tradujimos mal la palabra corporation, porque corporation en español es empresa. Y entonces muchas personas, y hacer la pregunta, creo que cada uno de nosotros lo ha podido constatar, y se habla de RSC, piensan que solamente están, digamos, o tienen que hacer el trabajo de la RSC las corporaciones. Y de ahí que muchos, en Europa, entre los que me encuentro, luchamos desde hace tiempo para que hablemos de RSE, para que la gente lo entienda. Es decir, ¿qué sería? Empresa.
es responsabilidad social empresarial. Y luego hay otra cosa que, aunque os parezca mentira, también os invito, y quizá lo hayáis hecho, a preguntar por ahí qué es una empresa, para ver un poco cómo la sociedad percibe esa palabra. Y podréis constatar que la mayoría de las respuestas son: una empresa es una empresaria, un empresario y un conjunto de trabajadoras y trabajadores. Y ahí se para en el 80% de los casos. Y claro, cuando a la persona que te responde esto le dices: oye, ¿y si la empresa no tiene clientes, la empresa existe? Entonces te miran y te dice: ah, no, es verdad, no. Necesita la empresa los clientes. Interesante. ¿Y proveedores? ¿Las empresas son autosuficientes o necesitan, yo sé, ordenadores, papel, proveedores? Ah, sí, claro, es verdad, es verdad. ¿Y financiadores? ¿Las empresas se autofinancian? Y poco a poco vas avanzando, porque luego al final te termina diciendo: y luego una empresa no está colgada en el cielo. Una empresa físicamente está en un lugar y tiene un entorno social, en un ayuntamiento, en donde sea, pero físicamente en un lugar. Y entonces se termina diciendo, te das cuenta que una empresa en realidad es un conjunto de actores y tenemos que tener en cuenta a todos esos actores. Y la responsabilidad social empresarial, precisamente, lo que debe abarcar es eso. Entonces, tal vez hay desconocimiento por parte de la sociedad de lo que es una empresa, primero, como decía Paco, y después del cometido en la sociedad que tiene esa empresa. Perdón, termino. No en el entorno empresarial, que ya se empieza a conocer, yo hablo de la sociedad en general. Y hacer la prueba, hacer la pregunta y veréis que así las corporaciones que se ocupen de eso. Y luego la noción de empresa que acabo. Y eso es importante poderlo incrustar. Para que esto se entienda. Vuelvo a repetir, gracias Paco. Fernando, ¿hay desconocimiento por parte de la sociedad hacia el mundo empresarial? ¿Se debería empezar por ahí y después ya empezar a aplicar lo que es la RSC? Bueno, la verdad es que Paco lo ha definido muy bien. Hay muchísimo desconocimiento y lo que es peor, después de la crisis incluso casi tienes que disculparte por ser empresario, ¿no? Ha habido un ataque también a una sospecha respecto de las empresas que al final... creo que voy a ser el primero que diga la palabra sostenibilidad en esta mesa, ¿no? Pero luego es posible que la expliquemos y que hablemos, porque es algo que está muy gastado. La sostenibilidad empresarial se basa en la generación de ingresos y de beneficios que permiten que las sociedades funcionen, ¿no? Sin embargo, esta actividad, y estamos en un mercado capitalista, se está viendo muy demonizada. Las empresas responsables, desde luego, no renuncian al beneficio económico, que es lo que permite que duren en el tiempo, pero sí que ponen el foco en cómo se genera este beneficio, cómo se generan estos ingresos. En el futuro, un poco recogiendo las palabras de Angélica, será difícil justificar que cualquiera de nuestras empresas no sea responsable. Y yo estoy seguro que durante el debate hablaremos de lo que significa ser responsable, ¿no? Para nosotros, desde luego, las empresas que forman parte de nuestro club y las empresas que se acercan al club, lo que están buscando es que les ayudemos a que sean empresas conscientes de que tienen que seguir generando este beneficio económico, pero de una manera que no lesione la parte medioambiental, la parte social y la parte económica. En ese sentido, desde luego, existe mucho desconocimiento todavía de cómo se realiza esta función. Por lo tanto, imagino, Félix, quedas tú por escuchar tu voz. Tengo que decir que os podéis interrumpir, podéis intervenir, no hace falta que yo os dé paso. Félix, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Pues bueno, muy en la línea de lo que ya se ha apuntado. Respecto al desconocimiento, yo diré que cuando nosotros empezábamos en la Fundación EDNOR a hablar de esto, por allá por el año 90, nosotros empezamos a hablar de ética en la empresa y ética en los negocios, ¿no? Luego, a partir del 2001, el concepto de responsabilidad social volvió venía de atrás, pero volvió a retomar mucho impacto gracias al Libro Verde de la Unión Europea. Pero nosotros hablábamos de ética y empresa y responsabilidad social, y siempre decimos que ha habido como una evolución. Al principio la gente prácticamente se reía, lo entendía como un chiste. Decía, hablar de ética y negocios, eso es un chiste malo además, ¿no? Bueno, pasando los años y después de esto, la gente empezó a cambiar y empezaron a decir, bueno, esto ya no es un chiste, esto es muy difícil. Empezaban a decir, es muy difícil. Ahora estamos ya en la fase en la que mucha gente, sobre todo en el sector empresarial, que siempre está más atento y abierto a las nuevas cosas, ya empiezan a decir, es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces yo diría que en la sociedad en general, en el público, pues se quedan solo con algunos impactos, con algunas imágenes, algunas campañas de solidaridad, algunas cosas así, y no acaban de entenderlo. Pero en el sector empresarial nuestra percepción
es que ha mejorado muchísimo. En los últimos 10-12 años, hoy prácticamente cualquier directivo, cualquier empresario ha oído hablar, sabe más o menos de qué va, sabe lo que habría que hacer. O sea que en ese sentido yo sería moderadamente optimista. Pero queda todavía mucho por hacer, a pesar de los avances que se han estado realizando en este sentido. Queda mucho por hacer en dos niveles. En el nivel de reflexión y concienciación de la gente, de que sepa lo que es y en el nivel de la operatividad, de cómo lo hacemos real, de cómo lo hacemos práctico. Porque lo que se apuntaba al principio... Paco asiente, además. Sí, al principio sí, claro, claro, la idea es las grandes empresas. Y ahora dices, bueno, una pequeña empresa también tiene. Vamos a ver cómo lo aplica. No es lo mismo pues un proceso de auditoría ética de una gran empresa que de un tallercito, de un restaurante, de tal. Pero se puede hacer, y hay iniciativas, y hay gente trabajando en eso. No, y efectivamente, perdona, no, pensando mucha gente todavía, en línea de lo que estás diciendo, que esto es solo para las grandes empresas, ¿verdad? Ahí viene el hecho de que tenemos que quitar corporation. Sí, claro, al final, el que una gran empresa, una gran multinacional dé un paso para renovarse, para cambiar, para lo que sea, puede resultar relativamente fácil, sobre todo por el montante con el que dispone. Y una pequeña empresa a lo mejor hasta le cuesta llegar a final de mes, como aquel que dice, y dar ese paso que sí que puede dar la multinacional puede que sea más complicado. Por lo tanto, lo de la RSC para esa pequeña empresa es un cuento chino, ¿no? Pero es ahí donde interviene precisamente, porque todo esto es, desde mi punto de vista, una colaboración público-privada con muchas de las cosas que tenemos que hacer. Y ahí viene el hecho de que en mi dirección general existan ayudas precisamente para las empresas que no tienen los medios, poderles pagar a alguien externo, porque no tienen los medios ni muchas veces tiempo, y que precisamente poderlos incorporar a esta toma de decisión. Yo estoy de acuerdo. Pero también hay una relación al hecho de que muchas veces eso se percibe, Félix indirectamente lo ha dicho, como si fuese un coste. Y lo que tenemos que empezar a ver es que esto es una inversión, no es un coste. Y luego yo quiero también incidir sobre otra cosa. Es que tenemos que reconocer, y no voy a hacer publicidad a ninguna empresa, pero en el sector de la fabricación de coches, y en el sector financiero, pues ha habido empresas que se han puesto el pin de la responsabilidad social durante muchos años, han tenido además hasta primeros premios, y hemos visto últimamente en algunas empresas del sector automóvil y del sector que estaban engañando a la gente. Luego, esto también se ha tomado, desgraciadamente, muchas veces como eso, el pin que llevo porque yo ya he hecho el ejercicio. Y tenemos que ser serios en eso. También lo decía Angélica antes. Porque es que esto, y Fernando, y Félix está de acuerdo, estoy seguro, es que esto va a ser así. Y la empresa que no reaccione, voy a dar un ejemplo concreto. Antes del verano, en las Cortes Valencianas, se ha firmado, se ha votado la Ley de Responsabilidad Social. Y solamente es pública, hay que leerla. Ahora estamos haciendo el desarrollo normativo. Dentro de poco se va a crear un registro. En ese registro estarán las empresas que, digamos, respondan a los criterios de la ley. ¿Y qué va a ocurrir? Que las licitaciones públicas, todas, iremos a ese registro a ver las empresas que se encuentran en prioridad con respecto a otras empresas. Luego, yo creo que al conjunto empresarial le interesa estar en ese registro. Luego, vuelvo a repetir, es un trabajo público y privado, porque hay muchas empresas, no solamente en la que Angélica, que está muy bien, está, sino en otras muchas que empiezan verdaderamente a hacerlo, pero esto se tiene que extender. Y repito, importante el tema de coste-inversión. No es un coste, es una inversión desde Europa. El viento que llega, os puedo decir que las ayudas europeas, no hay un solo documento hoy en día que no diga que para que un país o una región reciba ayuda, tiene que demostrar el aspecto financiero, evidentemente una empresa tiene que ganar dinero, social y medioambiental. Y el que no haga ese ejercicio, a nivel ya de país o de región, se va a quedar con menos fondos europeos. Fernando, porque aquí en España siempre vamos al rebufo de Europa en estos aspectos, porque Paco apunta que en Europa parece ser que esto ya está todo adelantado, está todo impuesto, y aquí en España todavía no nos cuesta o todavía estamos un poco en pañales. No, hay otros países que también, digo la Unión Europea. Vale, vale. Es la Unión Europea. Vale. Bruselas. Bueno, me tocan a mí las preguntas difíciles, sí. ¿no? Bueno, pues ¿por qué ocurre esto? Pues yo creo que es por la propia característica de los empresarios españoles, ¿no? Del sistema empresarial que tenemos aquí, y ahondaría incluso en el sector, en nuestra propia región, ¿no?
Aquí cada país tiene unos sectores que lo impulsan. En España vivimos del turismo, básicamente. La Comunidad Valenciana, muchos años de la agricultura, muchos años de la construcción, y luego las generaciones de empresarios. Tenemos grandes empresarios en la Comunidad Valenciana, sin duda, pero quizá esta nueva generación sea una generación que tiene unas características distintas. Pues es gente más joven, más abierta, que ha viajado más, que ha estudiado en otros sitios y que se ha podido impregnar de la responsabilidad social, y yo ahondaría más de lo que dice Paco, no como un coste, como una inversión, e incluso ahora mismo, hoy es como una ventaja competitiva, porque las empresas que están liderando los temas de responsabilidad social están teniendo unos beneficios evidentes, por una razón muy simple y que para nosotros es un factor que ha hecho que todo esto cambie, ¿no? Y es la conciencia del consumidor. Los consumidores, los clientes, a la hora de elegir sus proveedores de servicios y de productos, también se están fijando en este tipo de cosas. De dos maneras. De una manera positiva, esta empresa está alineada con mis valores humanos, por tanto, esto influye aparte del precio y la calidad que yo percibo, y por otro lado, porque las empresas que públicamente están actuando de manera negativa están siendo terriblemente castigadas en su cuenta de resultados, en los mercados financieros y sobre todo en su reputación. Y aquí introducimos otro elemento muy importante de la RSC. Por su propia actuación. Claro, pensamos, bueno, Paco ha hablado de dos sectores claros, podemos pensar en empresas muy concretas, ¿no? Pero las empresas del automóvil, que efectivamente eran los líderes mundiales de responsabilidad social y se ha demostrado que, bueno, pues que engañaban, ¿no?, en temas de medio ambiente, primero sus acciones en la bolsa cayeron un 25% ese día, hubo corte de cabezas a nivel corporativo y sobre todo las propias ventas se vieron muy lastradas. Entonces todo esto es algo que hoy las empresas grandes, pequeñas, medianas no se pueden permitir. Y no olvidemos tampoco lo que es la cadena de valor de las compañías. Las grandes corporaciones tienen proveedores que son empresas más pequeñas, que tienen proveedores que son más pequeños. Todo esto está llegando, está calando dentro del sistema de las pymes, que después de todo es el gran porcentaje de las empresas de nuestra comunidad, de nuestro país. Sin olvidar el cliente interno, el personal, que también el consumidor lo está exigiendo cada día más, estoy totalmente de acuerdo, y ya hasta miramos las etiquetas del fabricante de la ropa para saber que cumple con unos criterios, algo que hace unos años no se hacía y te daba igual la procedencia, ¿no?, de esa prenda, y hoy en día el consumidor está hasta ese punto de detalle. Y a nivel del personal, de la gente que trabaja, de los propios trabajadores, están exigiendo también y están implicándose a tope en estos, en estos temas. Sin duda. Es que un poco en la línea de lo que estabais apuntando, yo creo que el tema de la responsabilidad social hay dos cuestiones muy claves. Una es que es una nueva manera de hacer negocios, que decían antes. No se trata muchas veces de hacer más, sino de hacer de forma diferente. Es una filosofía. ¿De forma diferente o responsable? Claro, de forma diferente, responsable. Pueden hacerse también negocios de forma irresponsable, ¿no? Pero es una forma... Y luego hay que ser conscientes que esto responde, como apuntaban aquí, a una necesidad, a una auténtica necesidad. Es decir, muchas veces nos hemos encontrado gente que dice, bueno, una nueva moda, unas nuevas palabras que os inventáis los teóricos para pasar el rato, ¿no? Y dices, no, es que estamos viendo ejemplos de empresas que han perdido reputación, gente que ha perdido su trabajo, empresas que dices, es que es pura necesidad, no es una cuestión de moda. Es que o empezamos a ser responsables o con el flujo de información y la cantidad de información a la que tenemos acceso todos hoy, una empresa que haga cualquier trastada va a tener problemas inmediatamente. Paco además lo decía, que esto es una inversión, no es un coste, y al final la inversión es para ganar dinero, pero para ganar reputación. Y Fernando lo ha completado, es verdad, inversión, pero en el sentido de que mi negocio va a seguir funcionando bien. Pero me gustaría también en el sentido de fijar, porque evidentemente hay una palabra que ha aparecido, y ya Fernando lo ha señalado, la palabra sostenibilidad, sostenible. Hoy todo es sostenible. Porque tenemos el arte en nuestra sociedad de coger las palabras y de formarlas, ¿no? Yo creo que es bueno en este tipo de debate y de explicaciones, que creo que lo que se intenta es que precisamente los que nos siguen lo entiendan, que la sostenibilidad no es nada nuevo. Fue un economista, un bioeconomista rumano, el que ya puso el término en 1984, pero entró en la ONU con el informe Brundtland en 1986. Y se sitúa en la intersección de tres esferas: la esfera social, la esfera económica y la esfera medioambiental, que tiene que ver mucho con la responsabilidad social. En esa intersección, ¿qué significa? Que una empresa que toma una medida económica debe ir a verificar qué impacto tiene, socialmente hablando, qué impacto tiene en el medio ambiente.
Y si toma una medida de mejora del medio ambiente, tiene que ver qué impacto económico tiene. Cuando se hace ese ejercicio es cuando se puede utilizar la palabra. Porque hoy es todo sostenible. Bueno, yo en mis conferencias lo digo. Una banqueta con 3 patas es sostenible. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo muy importante, de esas 3 esferas y de la intersección de esas 3 esferas. Y la responsabilidad social se sitúa en esa intersección. Y luego, pues podemos hablar de sostenibilidad medioambiental. Todo el mundo entiende que nos vamos a ocupar solamente del medio ambiente. Ponemos un adjetivo detrás y vale, pero es que hoy en día vas a cualquier lado, ves cualquier tele, abres cualquier periódico y es que la palabra sostenible está en todos los sitios. No se pone de manera aleatoria, ¿no? Queda muy bien detrás de cualquier nombre y ya está, ¿no? Totalmente. Y debido también a eso te quería decir otra cosa que creo que compartimos también. A ver, con respecto a esos ejemplos de esas empresas, la del sector financiero, una multa de 2.700 millones de dólares en Estados Unidos. Sí, ya he visto que has dicho una banqueta de 3 patas, no un banco de 3 patas. 2.700 millones de multa en Estados Unidos. Pero bueno, es el hecho de que debemos absolutamente entender que esto no se trata, y lo hemos dicho, pero hay que repetirlo, de que las empresas gasten más dinero y tengan menos beneficios, sino que la empresa cumpla su deber, que es de generar bienestar para todo el conjunto de actores que forman parte de la misma, y particularmente, evidentemente, del medio ambiente. Es algo que me parece básico que los empresarios, pequeños, medianos y grandes, lo entiendan. Y luego hay otra cosa, que es, todo el mundo sabe que las grandes empresas sobre todo, pero las medianas también, auditan sus cuentas. Entonces, ¿quién audita un balance social o un balance medioambiental hoy en día? Por personas y entidades independientes. Tenemos que dirigirnos hacia eso porque está bien que una empresa haga el ejercicio, pero si se lo hace ella misma, podemos tener alguna duda. La prueba de estas entidades, aunque no demos nombres, que claro, yo me lo guiso, yo me lo como. Luego, de la misma forma que se acepta que haya auditores financieros, que además están colegiados y tienen una ética de funcionamiento, que podamos, y eso va a ser creador de empleo. Eso va a crear muchos empleos. Y es bueno que exista porque eso verificará. Y luego, que no sea ya hecho el ejercicio de responsabilidad social y ahora me voy a dormir. Igual que se hace una auditoría anual de las cuentas, una auditoría anual para que precisamente los que se han querido poner el PIN los podamos descubrir. No, señor, usted ha hecho el paripé. Porque es bueno para el sector en general y para las empresas en general. Y para que no paguen justos por pecadores, ¿no? Claro. Sí, ahí en esa línea quería apuntar un poco. En problemas de responsabilidad y en cuestiones de ética, el no cumplir lo que se dice genera mucho escepticismo e incluso cinismo. En otras cuestiones se pueden perdonar errores. En calidad, tú dices, esto va a ser de una calidad, pues sale mal, pues un fallo, se disculpa, tal. Pero como tú digas, yo no voy a pagar un soborno, yo voy a tener todas las personas con contrato, yo voy a hacer... Y luego no lo hagas, no lo cumplas, generas muchísimo escepticismo y mucho cinismo. La parte negativa del boom de la responsabilidad social ha sido que ha habido empresas que han dicho, oye, aquí hay que subirse al carro. Se han subido de cualquier manera, la gente se ha dado cuenta y al final desacreditan a todos, como decíais, justos por pecadores. Por eso, aunque no gusta, y yo entiendo que no gusta la idea de auditoría, supervisiones, exámenes, está siendo necesario, porque nos jugamos la legitimidad y la credibilidad. Claro. Es que si no... Sí, y además tienes la parte ahora de las redes sociales, por ejemplo, la transparencia obligatoria que tienen las compañías, cualquier trabajador despedido, cualquier proveedor que se le ha engañado, claro. Todo esto corre en las redes sociales muy rápido, ¿no? Ahora estamos asistiendo además, que esto es para otro debate, los juicios en Internet alternativos, pero las compañías tienen que defenderse continuamente de este tipo de ataques. Y la responsabilidad social precisamente también sirve para eso, porque si tú tienes unos años, tienes una auditoría, alguien de fuera que ha dicho que tú realmente estás cumpliendo lo que estás diciendo, tienes armas para defenderte frente a todas esas agresiones externas que de nuevo porque además afectan. Un mal tuit corre como la pólvora. O sea, puedes hacer... Mucho más que uno bueno. Sí, por eso tienes que tener, como tú decías... que siempre se dice que una reputación se tarda muchos años en ganársela y en una décima de segundo... En 140 caracteres te la han deshecho, está claro.
claro. Estamos hablando a nivel general. Yo no sé si las empresas valencianas de la Comunidad Valenciana, yo no sé si se han subido a este carro, además se han subido a este carro de manera responsable. ¿Qué opináis? Angélica, te estoy escuchando poco. El club es un ejemplo, y ahí Fernando tiene mucho que decir como presidente. El club, que es una iniciativa, yo creo, muy interesante, no solo para poner en valor que en la Comunidad Valenciana, por supuesto, que hay empresas grandes, pequeñas y medianas que están con una conciencia en RSC ya desde hace tiempo. El club es una manera de aglutinar ese conocimiento, de poner en valor y sobre todo de aprendizaje y de intercambio para un grupo como nosotros, que llevamos mucho tiempo haciendo acciones de responsabilidad social corporativa, pero de una manera aislada, que yo creo que es un problema que tenemos todas las empresas, ¿no? Que nos metemos en esto sin tenerlo desde el principio como un eje estratégico que cope todas las áreas de la organización, ¿no? Sino que vas haciendo acciones y luego llega un momento en el que ves que hay tantas acciones que tienes que poner en orden la casa. Y entonces es cuando el tema de las auditorías y el tema de las consultorías en esta materia me parece, básico, ¿no? Y fundamental para poner en orden, porque hay mucho voluntarismo muchas veces por parte de las empresas y poca profesionalización, fruto también de que es algo que en los últimos años está cambiando y está evolucionando de una manera que a lo mejor el ritmo de las empresas no llega, ¿no? Pero uno de los valores precisamente del club yo creo que es el poder poner en valor que sí que hay muchas empresas que lo están haciendo esto ya desde hace mucho tiempo, muchas empresas valencianas, el poder intercambiar, el poder aprender de empresas que lo llevan haciendo con esa visión estratégica a la que yo me refiero, de que la responsabilidad no es un departamento. Muchas veces yo, pues bueno, está en mi área de comunicación y RSC, pero es algo transversal, no se puede estancar únicamente la responsabilidad a la persona de comunicación o a la persona de ventas o a la persona de compliance o a la persona... cumplir el expediente, ¿no? Esto tiene que estar en todos los tienes que respirar en todos los poros de la empresa, porque es la única manera como realmente se va a poder hacer bien. El movimiento se demuestra andando. Nosotros vamos ahora a contactar con una gran empresa valenciana como es Caixa Popular. Allí tenemos a José María Compañ, que es el director de negocio y marketing de Caixa Popular, que nos explica si ellos aplican realmente la RSC. Caixa Popular és una entitat valenciana, som una cooperativa de crèdit. A partir d'ahí, evidentment, som una associació de persones, com a cooperativa que som, i per supost som una entitat social. Evidentment, devíem d'estar en este club d'empreses responsables i sostenibles perquè portem 40 anys, més de 40 anys en el mercat. En aquests 40 anys hem gestionat des dels valors, hem gestionat des de la gestió ètica i volien compartir en altres empreses esta manera d'interpretar i de veure com se pot treballar d'una altra manera distinta per a millorar el món en el que estem. Esta era la opinión, muchas gracias José María de Caixa Popular. Hablabais del Club de Empresas Responsables y Sostenibles. Fernando, me he quedado así con la espinita de que siempre te tocan las preguntas difíciles. Te voy a lanzar una fácil. ¿Qué es el club exactamente? Bueno, pero de las difíciles, ¿cómo he salido? Bueno, sí, no, por supuesto. Bien, yo lo primero que me gustaría decir es que el Club de Empresas Responsables no existiría si no hubiera existido EDNOR. Esa es la realidad. O sea, EDNOR es la primera iniciativa empresarial alrededor del mundo de la ética y la responsabilidad social. Lleva más de 25 años y sin duda ha sido una referencia para nosotros, ¿no? Por otro lado, estamos tremendamente contentos también de que evidentemente el gobierno valenciano está apostando por esto de una manera muy práctica y muy cercana a las empresas, ¿no? A través de esta ley, la sello de empresa valenciana responsable, etcétera. Y luego, desde luego, las empresas que se han sumado a esta iniciativa. Una de ellas, desde luego, es Rivera Salud, otra es Caixa Popular, que los acabamos de escuchar, ¿no? El club nace, pues lo has explicado tú perfectamente, Angélica. Nosotros, después de la crisis, nos preguntamos si las empresas valencianas hacia dónde han elegido continuar, hacia un sistema mucho más capitalista a ultranza, donde solamente buscamos la rentabilidad económica y el beneficio, o precisamente a buscar ese beneficio, esa sostenibilidad, pero con responsabilidad. Y hicimos un pequeño sondeo respecto de esas empresas valencianas que existían, ¿no? Porque no olvidemos también que hoy en día ser empresario y llevar la marca Valencia fuera de aquí no es precisamente la mejor de las banderas, ¿no? Seguramente por razones que los empresarios no son culpables, ¿no? Pero eso está ahí. Entonces, bueno, lo que encontramos es muchísimas empresas, muchísimos empresarios que de una manera totalmente autodidacta, la mayoría de las veces, e incluso aislada, estaban aplicando este tipo de criterios, muchos de ellos miembros de EDNOR.
pero que de alguna manera nos pedían si se podían compartir esas buenas prácticas y se podía aprender unos de otros e incluso traer a personas de referencia de otros países, otras regiones, para poder aprender. Precisamente, ¿por qué? Por lo que hablábamos, porque ahora es el momento de la responsabilidad social. Hablábamos de la calidad, hablábamos de la innovación. Cuando llegó la calidad a las empresas valencianas, también hubo mucho escéptico, ¿no? Decir, ¿esto para qué sirve? Hoy nadie se plantea para qué sirve la calidad y todos tienen departamentos de calidad. Cuando llegó la innovación, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que innoven otros, ¿no? Que inventen otros. Pero hoy todas las empresas valencianas tienen un departamento de innovación y dentro de muy poco la mayoría tendrán un departamento de responsabilidad social o profesionales que desarrollen la responsabilidad social. El club nace para que las empresas que formen parte del club se comuniquen, compartan buenas prácticas. Por otro lado, para que hagamos acciones de acciones sociales externas de manera común. En tercer lugar, para, de alguna manera, junto con EDNOR, apoyar a que se escuche a los empresarios a la hora de legislar y a la hora de desarrollar temas normativos. Por supuesto, temas de comunicación y el último eje que hemos desarrollado, que es el eje de formación, donde a través de este curso de posgrado que comienza ahora en octubre con la Universidad Europea de Responsabilidad Social, queremos formar a profesionales para que se integren dentro de las empresas valencianas y, ¿por qué no?, dentro de las empresas valencianas, a los profesionales que estén en otros departamentos tengan las herramientas para poder desarrollar estos conceptos de una manera práctica, ¿no? Entonces, el club, ya digo, tiene un año, la verdad es que ya estamos muy contentos, somos ya 26 empresas, llegaremos a 30 antes de final de año, formamos parte de EDNOR, formamos parte de la CEB, de la Confederación Empresarial Valenciana. De hecho, la CEB pues, ha tenido a bien designarnos como entidad para desarrollar la responsabilidad social dentro de la CEB y tenemos una relación muy estrecha con el Gobierno valenciano dentro de esa línea que comentaba Paco de que esto tiene que ser algo público-privado. Esto será otra medida de control, ¿no?, para que las empresas sean socialmente responsables. Sí, pero sí es que además esa colaboración público-privada, os aseguro, es básica en todo esto. Porque muchas veces se piensa que el gobierno tiene que hacer todo, que la parte privada... No. Conjuntamente, es así como... Muy bien lo que acaba de decir Fernando, para que cuando también hay textos que salen, etcétera, haya una participación de las empresas y que no sea algo que se hace en un despacho de no sé qué consellería. Debe ser muy concreto. Pero date cuenta, realmente me ha agradado mucho la intervención de Caixa Popular, porque es que también estos conceptos, es verdad que hay palabras que salen, pero los conceptos no son nuevos. El cooperativismo lleva en sus tripas el tema de responsabilidad social y un montón de valores desde la Edad Media. Desde el punto de vista financiero, los primeros que no quisieron comprar productos financieros que tuviesen que ver con la guerra, que tuviese que ver, fueron los Quakers, hace ya no sé cuánto tiempo. Quiere decir que son conceptos muchas veces que parecen que son nuevos, es verdad que tienen una actualización, pero es algo que existe desde hace mucho tiempo y que ciertas sociedades lo han aplicado ya. Lo que pasa es que es verdad que nos han criado, por lo menos a mí, creo que a muchos de nosotros, con la idea de que lo más importante que hay es el dinero. Y con el dinero resuelves todo. Es así como a mí me han dado clases en la enseñanza primaria, secundaria y en la universidad. Y creo que es el caso de muchas personas que son más jóvenes que yo también. Y es esa fuerza que hay, y no tenemos, yo he tomado la decisión, y creo que la compartimos, no nos deben robar más las palabras. No nos las deben robar. La palabra economía nos la han robado. Mirar, preguntar qué es economía, que tiene mucho que ver con esto, evidentemente, la esfera económica, qué es economía y preguntar en la calle. Y os van a decir economía, el PIB, los mercados financieros. Vete al diccionario del griego oikonomos, gestión de la casa. Eso significa economía. Y en la gestión de la casa, la parte social, la parte distributiva, la limpieza, bueno, porque luego hemos puesto un montón de adjetivos. Economía colaborativa, que me parece muy bien. Economía circular, que me parece muy bien. Economía social, economía azul, economía naranja para el tema cultural. Últimamente economía de plata para los que tenemos el pelo blanco. ¿Pero esto qué es? Es decir, a mí me hace pensar, no contra el existen todas sus... En los años 80, yo estaba trabajando en la Bolsa de París y me ocupaba de relaciones internacionales, y en la Bolsa de México hubo un encuentro de todas las bolsas internacionales. Y entonces, claro, subió a la tribuna el presidente de la Bolsa de Nueva York diciendo que era la bolsa más importante del mundo, subió el del Nasdaq, que estaba, bueno, somos nosotros, el de Tokio como tal. A ver, el cuerpo humano, ¿qué es más importante en el cuerpo humano? ¿El corazón? ¿Los pulmones? ¿El riñón?
o es una colaboración entre todos esos. Y entonces tenemos tendencia a que la nueva economía se llama ahora la economía circular, pero es que ya tuvimos nueva economía, no me acuerdo cuándo. Vamos a utilizar la palabra economía tal y como está en el diccionario y luego que haya derivaciones, que haya especialistas como el cuerpo humano, que haya cardiólogos, que estomatólogos, que haya dentistas, perfecto. Pero que colaboren entre todos. No, por otra cosa, porque es que, a ver, el cardiólogo que te da una pastilla y se carga el riñón es un buen cardiólogo. No. Y es que aquí no vemos que todo está ligado. Y la palabra economía, gestión de la casa, lo define todo. Y yo estoy, perdonad, me acaloro un poquito. Se ha acabado de que nos roben las palabras. Y quiero terminar solamente diciendo, también es necesaria, y el tipo de asociaciones así, como lo que se hace en la universidad, como ETNOR desde hace tiempo, como los poderes públicos, tenemos que hacer pedagogía a tope. Educación. Y este programa, yo os lo agradezco muchísimo, pero esto hay que repetirlo y verlo bajo otros focos y traer a otras personas. Porque esto es básico, y es básico para la Comunidad Valenciana. Os voy a decir por qué. También, porque en Europa hay otras regiones que se han dado cuenta de esto. Y nosotros podemos quitarnos la imagen que tenemos hasta ahora, que nos la estamos quitando. Os aseguro que la primera vez que fui a Bruselas, mucha gente se metía la mano en la cartera cuando me veían llegar. La estamos cambiando. Pero el tema que estamos de la responsabilidad social, nos podemos marcar, porque además podemos justificar que eso existe aquí desde hace bastante tiempo y que lo que hacemos conjuntamente en esta relación público-privada es empujarlo a fondo, convenciendo también a aquellos empresarios, empleados, alumnos, para que esto sea una dinámica de que no sea dentro de un año o dos se ha terminado. Barco. Félix está pidiendo la palabra. Es que no me puedo contener a apuntar en lo que comentaba Paco muy certeramente. Es que Aristóteles ya situaba la economía junto a la ética y a la política como parte de la filosofía práctica. Filosofía práctica es pensar para actuar. Entonces ya lo vinculaba ahí, ¿no? La gente que dice, esto de la ética con la economía no tiene nada que ver, dices, ¿cómo que no? Si originariamente ya era así. Pero es que si damos un salto en el tiempo, Adam Smith, el gran creador del capitalismo y del liberalismo, tal como hoy lo entendemos, era profesor de filosofía moral en Glasgow y su objetivo era la libertad, que es un valor ético por excelencia. Por eso se llama nuestro sistema liberalismo. Bueno, luego ha evolucionado mucho, pero de ahí viene, ¿no? Entonces, yo, solo por apuntar, pero es que es algo que nos toca, ¿no?, a la gente que viene de filosofía. Y el tema de la formación, fundamental. Nosotros llevamos dando clases de ética en las empresas y responsabilidad social en el Politécnico hará más de 15 años y en el máster un poquito menos, ¿no? Y el gran problema que tenemos es llegar a clarificar conceptos y cambiar la perspectiva de la gente. Es decir, cuando de repente llegan y entienden que la responsabilidad social es colaborar con una ONG para hacer algo o hacer cualquier... Y tú dices, no, esto no es así. Y cuando les dices, pero ¿de verdad os creéis que vuestro único objetivo cuando empecéis a trabajar es maximizar el beneficio económico? Digo, es que por esa línea de tres, por esa línea de argumentación vais a llegar al abismo, vosotros y a todos los demás. O empezamos a ver la empresa, como decías, como una actividad humana de un grupo de personas que persiguen un fin, satisfacer una demanda, no llamemos necesidad, una demanda de forma, bueno, responsable con el entorno que tiene, o no vamos, o esto no llegamos muy lejos, ¿no? Entramos en la recta final del programa, nos quedan pocos minutos para ir concluyendo y sobre todo para que el telespectador que esté sentado en el sofá de su casa termine de entender la importancia, insisto, de tres letras que a priori parecen inofensivas, parecen un tema baladí, pero que por lo que estamos poniendo encima de la mesa es un tema muy importante. ¿Qué es lo que haría falta de verdad para que todas las empresas, el 100% al menos de la Comunidad Valenciana, que es un poco el ámbito que a nosotros nos preocupa más y nos toca más de cerca, se sumasen también, se subiesen a este barco, se sumasen al carro de la RSC, de la responsabilidad social corporativa? Angélica, por ejemplo. Yo creo que la clave se ha dicho en que se vea que es una inversión, que no es un gasto. Yo creo que todavía se sigue viendo a día de hoy como más el esfuerzo y el coste que voy a tener para hacer esto que el beneficio que voy a obtener. En el momento la empresa sea consciente que es verdad que esto es una inversión que además le va a permitir ser más rentable porque va a hacer un uso más eficiente de los recursos. Y es que al final la RSC nos ayuda a esto también, a hacer un uso más eficiente, más sostenible, más ordenado, más planificado de los recursos, y esto sin duda va a revertir en un beneficio. También es cierto que no es un beneficio que se ve en el corto plazo o inmediatamente. Una política de RSC bien llevada requiere de una implantación
a medio o largo plazo hasta que obtienes el beneficio, y esto quizás puede ahuyentar en una primera instancia. Hay que pedir paciencia también, ¿no? Por supuesto, esto no es algo que te metes y que ya al día siguiente estás viendo los resultados, es que no sería bueno tampoco, esto es algo que tiene que ir calando y que tiene, como he dicho antes, que meterse en todos los poros de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo en la colaboración público-privada y con todos los agentes. Esto es algo que nos afecta a todos, y desde el punto nos afecta a todos, tenemos que trabajar todos juntos en ello. Y desde luego animar, hay sectores como el nuestro, el sanitario, que ya lo lleva en el ADN, o la cooperativa que comentaban antes. Sí que hay pues bueno, sectores que por su propia idiosincrasia ya es que lo llevan en el ADN, y el sector sanitario con esta, pues bueno, la vocación que hay detrás, el humanismo que hay detrás, evidentemente parece más fácil de hacer una RSC que en otro sector más técnico. Para nada, esto es totalmente para todos, porque efectivamente no se trata de colaborar con la ONG de turno, dar el donativo, es una estrategia empresarial que debe dirigir todas las áreas de la empresa. Vamos a ir apuntando, Fernando. Sí, principalmente es lo que dices, ¿no? Que esto se vea como una inversión y que afecta directamente a la cuenta de resultados y por tanto a la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Yo apuntaría también al concepto de responsabilidad. El concepto de responsabilidad conlleva el concepto de autoconsciencia, es decir, en la Comunidad Valenciana se nos acusa mucho de ser buenos negociantes y malos empresarios. Enseguida vemos el resultado, somos muy buenos para obtenerlo, pero muchas veces perdemos la perspectiva de que una empresa tiene un impacto y, como decía Paco, forma parte de un sistema. Si los empresarios cada vez más somos más conscientes y más responsables del impacto que genera nuestra actividad empresarial, y no tanto devolver a la sociedad, sino hacerlo de una manera que tenga un impacto positivo desde el principio, creo que eso desde luego va a calar en la sociedad, en trabajadores, en otras empresas, en el gobierno, y puede hacer que realmente cambie y que aprovechemos esa oportunidad que apunta Paco, que yo estoy convencido que tenemos en la Comunidad Valenciana. Paco. Pues se nos ha olvidado hacer una referencia a algo, pero de lo que ha venido, que es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ahora todos los países están, que tienen mucho que ver con lo que estamos. Cuando mira los 17, es que estamos ahí dentro. Luego vemos que no solamente ya desde Europa, sino desde la ONU, y que esto se está tomando muy en serio y es importante. Yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Angélica, en el sentido de que tenemos que estar convencidos que las cosas sólidas no se hacen así. Vamos a poner permitirme el tema de la escalera, que aquí en España, creo que muchas veces en la Comunidad Nacional, las escaleras las hacemos todas de golpe y luego damos cuenta que el cuarto escalón. Vamos a hacer el primer escalón, con esa colaboración público-privada, con iniciativas, con la existencia de EDNOR, etcétera. Bien, muchos actos, mucha pedagogía, es absolutamente necesaria. Y desde el punto de vista formativo, introducir eso desde la primaria. No para los que desembarquen en la universidad, que está muy bien. No, desde la base, primaria. Desde la base. En la Cátedra de Economía y el Bien Común que hemos lanzado en la Universidad de Valencia, hemos pedido, y se está haciendo, que se vaya a dar cursillos en enseñanza secundaria para que desde ahí ya, y esto tiene una importancia básica que la gente lo entienda. Escalera, primer escalón sólido, segundo escalón, tercer escalón, y así llegaremos a la altura que la escalera necesite. Nos queda un minuto, Félix. Pues poco que añadir, solo a incidir en esa idea de que la responsabilidad social empresarial es un cambio cultural y como todo cambio requiere un tiempo, que nadie espere respuestas o resultados milagrosos en 2 días, ¿no? Pero es verdad que hay que empezar y conseguir ese cambio requiere que cada uno desde sus ámbitos, ¿no? La universidad, desde nuestro papel de formadores, investigadores, pues tenemos que trabajar ahí, las administraciones públicas, las empresas, las asociaciones, que ojalá hubiera más y muchas, y porque al final hacer red y trabajar en conjunto es lo que nos lleva a todos a aprender. Yo creo que ese es el camino para llegar, no sé si al 100% que tú aspirabas, quizás sea mucho 100% de las empresas responsables. Intento ser optimista, pero desde luego sí ir asentando y que lleguen a ser un pozo de la manera de hacer negocios en la Comunidad Valenciana. Angélica, Fernando, Paco, Félix, muchísimas gracias por habernos pues lanzado un poquito de luz sobre este tema que yo estoy seguro que para muchos antes de empezar el Ágora de hoy era algo desconocido. Después, cuando ya apaguen el televisor y se vayan a acostar, me imagino que les habrá quedado un poquito más claro. Muchísimas gracias por haber venido a esta primera Ágora de la temporada. Nosotros llegamos al final. Responsabilidad social corporativa. 3 palabras que seguro que a partir de esta noche nos serán más familiares. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches.